El tráfico en San Sebastián hace 25 años, yo recuerdo que era un tráfico fundamentalmente de coches. Para nada estaban las calles preparadas para el ciclista. Yo iba a la universidad desde Gros al Antiguo y me cruzaba con un ciclista o dos. Fundamentalmente el coche era el dueño y señor de las calles de San Sebastián y de todas las ciudades de España, claro. Se empieza a andar en bicicleta, reivindicando la bicicleta como uso necesario en una ciudad más habitable a finales de los años 70 y primeros de los años 80. Lo que pasa que no solo se da una reivindicación a favor de la bicicleta, sino que la bicicleta se utiliza para hacer otro tipo de reivindicaciones. Entonces están mezclados los últimos años de la lucha antinuclear, contra el Lemoniz, a favor del río Urumea, por una ciudad más habitable. Calapie de alguna forma pues se enlaza con esas peticiones. Lo que pasa es que Calapie, digamos, de su principio se plantea como campo de trabajo exclusivamente lo que es la movilidad de ciclista fundamentalmente y deja al margen otra serie de reivindicaciones de carácter ecologista o de otras temáticas. Calapie lo que da es precisamente autonomía y da también asociacionismo y una forma de organizarse a gente que de otra forma no podría estar porque no estaría de acuerdo con el conjunto de lo que el ecologismo de los años 80 defendía, ¿no? Cuando Calapie surgió en el año 89, nuestra intención no era tanto conseguir algo para nosotros, porque nosotros estábamos ya acostumbrados a andar en bicicleta entre los coches y demás, sino conseguir que fuera la bicicleta un medio de transporte más masivo. Era una asociación muy básica, muy pocos socios. Uno de sus esfuerzos principales fue conseguir que nos reconociesen las distintas administraciones como interlocutor en los temas de movilidad. Pedimos ser miembros del Consejo del Tráfico, no se nos aceptó. Pedíamos audiencias, no se nos daba. En aquellos momentos sí eran vistos pues, como una pandilla de lunáticos, ¿no? Lo digo así un poco con cariño, ¿eh? Disneylandia con bicicletas es precioso. Ahora, ¿se puede o no se puede? Se ridiculizaba de forma voluntaria, con ganas de hacer daño, pues diciendo un poco que esto era como lo de Verano Azul, ¿no? Pues que es que qué chorrada esto de utilizar la bicicleta para moverte por la ciudad, cuando tenemos los coches que nos llevan a todos los sitios y nos dan la libertad. La bicicleta es un medio, para nosotros es un medio lúdico, para los jóvenes como tú es un medio de transporte. Pero hay intermedio en el que estamos, os digo que el ciclismo nos parece importante, pero no como medio de transporte. A finales de los 80, en España, el reto de la bicicleta era un reto muy complicado. Las experiencias que había habido entonces no habían dado los resultados que se esperaba. Había una especie de círculo vicioso. ¿Para qué hacer carriles bici si no hay ciclistas, si no va a haber ciclistas? ¿Y cómo va a haber ciclistas si no hay carriles bici? Tengo recuerdos de un amigo que siempre me decía, pero ¿por qué queréis la bicicleta si nadie usa la bicicleta? Más allá de criticar la situación que en aquel mundo se vivía, queríamos también que nuestro discurso también fuera constructivo y dar propuestas concretas a la situación que vivíamos. Estos que ven en imágenes no son ciclistas profesionales, sino defensores a ultranza de este medio de transporte. Buscan que la bicicleta se convierta en medio de transporte urbano habitual y abogan por un uso racional del automóvil. Gracias a que se fue viendo que nuestra asociación tenía una labor persistente y también constructiva, a mediados de los 90, podemos decir, pues ya progresivamente ya el Ayuntamiento pues nos aceptó como miembro del Consejo Asesor de Movilidad. Bueno, en realidad todas estas transformaciones requerían un diálogo con la ciudadanía, con los movimientos sociales, con los comerciantes. Asociaciones de vecinos, los técnicos del Ayuntamiento, Calapie, nosotros, bueno, pues yo creo que sí que dio un impulso a la cosa. Fruto de ese ya clima nuevo, pues yo creo que ya se empezaron a conseguir ya pues, una serie de resultados más palpables a favor del uso de la bicicleta en la ciudad. Una imagen insólita de la Concha donostiarra, llena de gente pedaleando y sin un solo coche a la vista.
De hecho, esta es una marcha para exigir que se construya un bidegorri, un carril bici en La Concha. El carril bici de La Concha era la prueba del algodón, ¿no? Era el sí o no de la apuesta por una movilidad en bicicleta con carácter, bueno, garantizado y conectando todos los barrios de la ciudad. Fue un proceso muy largo y complicado. Supuso 10 años de trabajo asociativo. Ahí desplegamos mucha energía, muchas fuerzas, contactamos con muchos sectores de la sociedad. Toda la ciudad vivió ese momento como un momento especial, unos a favor, otros en contra. Como casi todas las sociedades, en principio todos somos muy reacios al cambio, ¿no? Yo me acuerdo sobre todo la oposición que tenían los comerciantes, ¿no? El comercio decía que se iban a cerrar los comercios por eliminar uno de los 4 carriles que era inservible del Paseo de la Concha. Es uno de los casos más claros entre un antes y un después. Un antes donde había muchas voces que se posicionaban en contra y un después donde incluso esas mismas voces que se posicionaban en contra reconocen que ha sido un acierto. Esta misma mañana en Comisión de Gobierno se ha aprobado el carril bici de La Concha, el bidegorri de La Concha. ¿Cuántos años esperando a que San Sebastián tenga una red viaria? ¿Hoy tenemos que brindar con champán o cómo es esto? Pues espero que sí. No es hasta que no lo hayamos hecho, guardaremos la botella en el frigorífico. Yo creo que la valentía de aquellos responsables políticos supuso una nueva dimensión en el debate sobre la movilidad y en el debate del papel de la bicicleta en la ciudad. Se demostró a la ciudadanía que el ayuntamiento y las personas y colectivos partidarios de la movilidad sostenible en toda su extensión de la palabra podían acometer todo tipo de objetivos. Ahora, pues bueno, pues La Concha es un ejemplo de un bidegorri que está perfectamente aprovechado y disfrutado por parte de todos los ciudadanos. Supone de un año para otro duplicar el número de ciclistas, no solo en ese tramo, sino en muchos otros puntos de la ciudad. Empezó a salir a sacar la gente las bicis de las casas, pues gente que iba a trabajar con corbata, perfil de gente que no habías visto nunca. Mujeres que iban a la compra, gente que iba a hacer surf o a la playa, cuadrillas de chavales que iban a la Icastola en bicicleta. Viene a confirmar precisamente que el concepto de red es el que de alguna forma permite que se utilice la bicicleta en la ciudad. De la misma manera que hay una red capilar para el transporte motorizado, hacerla una similar para el no motorizado. De modo que a partir de ahí ya vino una actuación en cadena de intervenciones insospechadas, ¿no? Por ejemplo, era la introducción, la incorporación de carriles bici por los puentes de la ciudad, por todos los puentes, eliminando un carril. Y eso poco a poco va configurando un entramado de la red cada vez más cerrado. Entonces, cuando empieza a adquirir un cierto atractivo para muchas personas el circular en bicicleta por la ciudad. Y yo creo que hoy en día nadie dudamos de que la bicicleta tiene un uso práctico de desplazamiento, uno más en la ciudad, ¿no? Y seguramente muy importante. Calapé, pues poco a poco pues, ha ido extendiendo y ampliando su trabajo a lo que inicialmente fue el punto de partida, que era Donostia. Yo creo que el hito especial fue el proyecto Lendabici. Una red de bidegorris o carriles de bicicleta para Guipúzcoa, una infraestructura viaria que uniría Iparralde con Álava, Vizcaya y Navarra sin tener que utilizar otro medio de transporte. Fue un proyecto concebido por Calapié, que lo único que decía es que había que crear una red de vías ciclistas que abarcara todo el territorio. Verdaderamente Guipúzcoa es un territorio muy adecuado. La mayoría de su población y la mayoría de sus poblaciones están localizadas en el fondo de los valles y en las llanuras costeras, a unas distancias muy buenas para el uso de la bici. Si la red de vías ciclistas está bien concebida y conecta los núcleos que tiene que conectar, pues tan solo es cuestión de tiempo y de herramientas de ingeniería social y de educación el que el ciudadano de manera voluntaria llegue a utilizar la bicicleta para su movilidad cotidiana pues de forma libre. El cambio ha sido tremendo. Y ha sido, yo creo, disfrute para todos e incluso ejemplo para
para otras ciudades. Lo que ha sido realmente importante es el cambio de mentalidad. El cambio fundamental es que hoy día la bici es parte de la ciudad y eso es importante y cada vez hay más gente andando en bici y hay oportunidad de andar en bici. La bicicleta en estos momentos, en efecto, es un símbolo de libertad. Ya no es que bicicleta tiene el que no tiene coche. El padre, la madre, los hijos, todos tienen bicicletas en casa, todos van en bicicleta a muchos sitios, ya no es solo el uso del fin de semana lúdico, sino ya pues como un medio muy válido de moverse, de transporte. Casi tenemos el mismo número de mujeres que de hombres andando en bici y tenemos muchísima gente que va a trabajar en bicicleta. Los mayores movimientos de bicicleta se producen en días laborables, en los momentos en que la gente va a trabajar o a estudiar. Y yo creo que eso es un gran triunfo, esa normalización de la bicicleta, y permite, por lo tanto, que la bicicleta pueda ser objeto de ayudas y de apoyos políticos y sociales por parte de diferentes sectores, no necesariamente vinculados a un lado u otro, ¿no? Hoy podemos decir que no hay absolutamente ningún grupo municipal que esté en contra de la red de bidegorris en general, ni siquiera en particular. Las bicicletas han llegado a Donosti para quedarse y no se van a marchar ya. Otro cambio muy importante es ya no solo respecto a la bici, sino respecto a espacio público y espacios peatonales. Se ha recuperado la ciudad en muchos ámbitos y se ha recuperado el espacio para el ciudadano. Sobre todo a mí personalmente me preocupa que recuperemos la ciudad para los niños y para la gente mayor. El día que yo vea a los niños de hoy en día jugar en la calle como yo jugaba con los vecinos del barrio por la calle, pues para mí será una satisfacción, vaya. Yo creo que el proceso sin Calapié no solo no hubiera sido igual, yo directamente me atrevo a decir que no hubiera sido. La existencia de organizaciones como Calapié son imprescindibles para que realmente puedan salir adelante acciones a favor de la movilidad ciclista, a favor de una ciudad más amigable con el peatón, a favor de una ciudad que pone en cuestión pues, la hegemonía del coche. Sin una, digamos, presión ciudadana en este sentido, los cambios hubieran sido mucho más lentos o mucho más complicados. Al mismo tiempo que es importante también que existan políticos sensibles y también es necesario que existan técnicos pues, capacitados y que de alguna forma entiendan la necesidad de unos planteamientos diferentes al modelo de la ciudad del coche que hemos vivido durante muchos años. Creo que han sabido unir muy bien esta participación ciudadana con estas instituciones y relaciones necesarias para hacer del mundo de la bici una realidad. La vida en bicicleta es el presente. ¿Qué faltaría? Por una parte, falta de por rematar la red de vías ciclistas de la ciudad. Que independientemente de dónde vivas o dónde trabajes, tú puedas moverte en bicicleta con seguridad. Trabajar a favor de la intermodalidad entre la bicicleta y el transporte público. La bicicleta en algún momento tiene una intermodalidad, pues con un autobús, con un tren, con un coche de un particular, y de alguna manera las políticas de la bicicleta que están pensando en triunfar o en ser exitosas tienen que tener en cuenta todos esos demás modos. Avanzar en la mejora de las condiciones de convivencia con los peatones. Un conflicto que está surgiendo en muchas ciudades españolas. Estamos intentando superar esto en base a recordarles a los ciclistas que las aceras son para peatones y también a incrementar las zonas de calles calmadas, de calles de zonas 30, donde el ciclista pueda circular por la calzada y tenga una cierta prioridad en esas zonas sobre el tráfico motorizado. Yo quiero ir por la carretera para que se nos vea y que los coches sepan que hay bicicletas. Que el coche sepa que hay una bicicleta y que puede ir por ahí, que se la puede encontrar en cualquier momento y que tiene que respetar, lógicamente, claro. Toda la ciudad puede ser 30, bueno, pues excepto algunas vías, y que los ciclistas puedan ir por la calzada como un medio de transporte más que es. Yo creo que en un futuro hay que centrarse también mucho en la promoción de la bicicleta. Con una red escasa no nos parecía posible decirle a la gente circula en bicicleta porque nos iban a contestar ¿por dónde? Ahora eso sí ocurre y de cara al medio o largo plazo lo que se trata es de promocionar la movilidad ciclista entre la población. Calapié quería plantearse conseguir 10.000 ciclistas diarios más para el 2016 y estamos seguros que lo vamos a conseguir.